Borra es un concepto un poco extraño porque bueno, tiene muchos significados, pero sobre todo son los restos que quedan en el tejido, en el textil, en las fábricas textiles, en el medio del proceso, los restos, eso se tira en realidad, pero también tiene otras funciones. Antes se usaba mucho para rellenar cojines, como abono. Me recordaba un poco a los recuerdos estos antiguos que te aparecen de vez en cuando y que en realidad ya no los necesitas, no los usas, pero ahí hueles algo, ¿no? Y te vuelven y de repente otra vez son útiles, ¿no? Entonces he estado muchos años viviendo, o sea, tuve que irme para buscarme la vida y tal. Y en el momento de volver te vienen muchas sensaciones de todo lo que has dejado atrás y como... Entonces era un poco recuperar esas imágenes, ¿no? No es exactamente autobiográfico porque hay parte real, parte inventada y parte también real, pero de otras personas, o sea, que no me ha pasado a mí, por ejemplo. Y yo lo describía más como que si los recuerdos de varios personajes se cruzaran en el mismo lugar. Entonces la historia por eso da muchos saltos adelante y atrás en el tiempo y forma como una especie de camino más que una historia concreta, ¿no? También es un poco como cuando es un grupo de amigos que tienes una charla y cada uno aporta algo, ¿no? Dices, yo me acuerdo de... Entonces, digamos que así se va formando una historia y de repente acaba, no tiene un final claro, ¿no? Yo creo que bueno, es más una manera de narrar que he encontrado. Por ejemplo, recuerdas algo y ese algo te lleva a otra cosa y luego a otra cosa y acabas en un punto que o sea, no esperabas llegar, ¿no? Pero me parece que funciona muy bien. O sea, sobre todo me impresionaba mucho el tema del lugar, o sea, los lugares por los que has pasado que también tienen de alguna manera una memoria, ¿no? O sea, las ruinas, por ejemplo, como te da una impresión de que ha pasado muchas cosas por allí, pero no sabes qué, ¿no? Y entonces por eso digamos que los lugares presentaban lo que iba a pasar después, ¿no? Es una manera de entrar. Estuve haciendo pruebas hasta encontrar un poco un tono que pudiera dibujar eso, tanto un perro muerto como un niño riéndose, que claro, yo lo que había hecho hasta ahora había sido eso, historietas de humor en la revista Dibus y eran eso, historias más de humor, muy blanco, ¿no? Y sobre todo probé a variar el trazo. Yo tenía un trazo muy fino y hacer un trazo un poco más sucio para que pudiera, digamos, modificarlo para poder dibujar casi cualquier cosa y que no chocase demasiado. Es difícil también pasar de un comic book corto a... Claro, ahora vas a una editorial y te piden un libro de 100 y pico páginas que, claro, no es algo que hagas tan rápido, digamos. Casi que lo haces más por amor al arte que por... También sobre todo es tiempo, es mucho tiempo porque llega un momento que no tienes que compaginarlo con trabajo y familia y no... O sea, te lo tomas más a una cosa a largo plazo. ¿No? Tampoco quieres hacerlo muy deprisa porque, como he dicho antes, no es por dinero, no es por... ¿sabes? Quieres que quede bien y lo que haga falta.